Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca del manejo de actitudes masculinas en la cultura maya. El pueblo maya, como toda civilización ancestral, siempre ha estado cubierta de narraciones de sucesos e imaginarios y muy parecido a la visión colonizadora. Pero no es hasta mediados de los años 80 del pasado siglo cuando algunos investigadores se dieron a la tarea de realizar los primeros estudios sociales sobre las condiciones de vida de las comunidades indígenas provenientes de esta cultura. Estudios que han abordado situaciones que van desde la sexualidad, la familia, la violencia, su posición dentro de la política y de igual manera los contextos económicos, culturales e históricos. La riqueza de la cultura maya es tan vasta como el territorio que ocupa, sobre todo en las historias locales y regionales. Todo esto sin duda nos llena de un profundo orgullo, puesto que de una manera continua se contribuye a recrear sucesos y percepciones de momentos que aún perduran en el imaginario de nuestra gente originaria. Esta misma percepción es lo que pone de manifiesto y en debate la importancia que se tiene de la imaginación o concepción de los hechos asociados a la realidad o a la misma construcción de una identidad cultural. Se puede decir que desde el nacimiento de Grecia como la primera civilización, el contexto de la realidad siempre ha sido objeto de estudio y de reflexión. Sin embargo, la realidad social como construcción y representación colectiva fue desarrollada como una categoría sociológica. Durkheim argumenta en parte de su trabajo en la proposición según la cual debemos tratar los hechos como si fueran cosas, y que debía entenderse que eran cosas materiales, pero de otra manera, es decir, de otro nivel de la realidad. De la misma forma, pedía a los sociólogos que se pusieran en el estado mental de cualquier otro científico, puesto que al penetrar el mundo social era posible entrar a un mundo desconocido en el cual es factible hacer nuevos descubrimientos. La realidad social, como bien se menciona, es factible de ser percibida por los sentidos a la vez que se materializa en las acciones que cada integrante de un colectivo crea y en otro contexto es observada y explicada empíricamente a través de las conductas, acciones y representaciones colectivas por el resto del grupo. Hechos que evocan de manera creativa el quehacer o experiencias de grupos sociales. Surge en el presente, trayendo el pasado a la actualidad. En las sociedades tradicionales o que comparten una misma identidad cultural son el lenguaje y la sabiduría los elementos indispensables para describir o explicar las experiencias que se iban acumulando en la memoria comunitaria. En las culturas ancestrales, las experiencias son parte de ese conocimiento cotidiano y de su interactuar con la naturaleza o con otros grupos sociales ajenos a ellos. El intercambio de las mismas experiencias y creencias es el imaginario que surge como parte del relato y descripción de los hechos y representaciones. El imaginario bajo un contexto histórico no se maneja como un deformador de la realidad social del sujeto y a la vez no se considera un sistema estructurado semejante a una ideología, sino que su naturaleza es mucho más caótica. Es precisamente esa característica la que permite que puedan estar presentes en una misma sociedad imaginarios contrapuestos. La convivencia de la brujería y cristianismo sería un ejemplo de ello. García resalta la importancia que tiene la imaginación y nos dice que la asociación, imaginación y poder era una prueba de la paradoja cuando no de la provocación por el hecho mismo de que la palabra que en acepción común designaba una facultad productora de ilusiones, de sueños, de símbolos y que se ejercía en especial ligada a la poesía y a las artes, hacia una irrupción en un terreno reservado a lo serio y a lo real. A causa de esto, esos eslogan elevaban la imaginación misma al rango de un símbolo. Imaginación y poder, sobre todo el poder político, siempre va rodeado de representaciones colectivas que desde el punto de vista de lo imaginario y lo simbólico resulta ser de gran importancia. Esto es lo que conforma las principales fuentes de representación y significación social. Es todo lo que ayuda a un grupo a concebir la realidad. ¿Cuál es la perspectiva ontoepistemológica con que se aborda y cuál es el origen como fuente de la realidad social, puesto que ello permite expresar de alguna manera y que a la vez legitiman experiencias cotidianas? Lo materializan en un entorno real, sucesos que van desde la muerte, la política, la belleza, aspectos nacionalistas o de costumbre. Todo ello lo hace parte de una identificación nacional o como parte de un grupo connacional, respetarse y aceptarse como tal y hablar de ello como si fuera real.
Desde sus inicios y como suele suceder dentro de toda civilización y sociedad, la cultura maya como seres humanos se hizo parte del entorno que habitó, el físico, el político y por supuesto también el social a través de las representaciones e imaginarios que surgieron quizás como fantasías o sueños sin tener la validez propia de la realidad como tal. Y como suele suceder dentro de ello, el margen de relación que existe entre los imaginarios que se difunden y lo que implica la necesidad del poder resulta demasiado estrecho, puesto que solo se requiere para ello el consenso y la legitimización de los hechos para el sometimiento o convencerlos en difundir de forma masiva. De esa manera, sociedades se entregan a una invención constante de todas sus representaciones e ideas e imágenes, de las cuales se ha desprendido la identidad que ostentan, atribuyendo con ello representaciones de la realidad social, ya sea inventada o elaborada bajo ese imaginario simbólico, que invariablemente impacta o influye en los comportamientos de toda una sociedad. Conquistadores, evangelizadores, expedicionarios o viajeros, entre muchos otros, en épocas distintas, han hecho relatorías o descripciones de las actitudes basadas en un comportamiento costumbrista. Los primeros conquistadores tuvieron una vaga idea de las costumbres y la percepción de la realidad social maya. Los primeros evangelizadores describen de manera diligente y detallada esas representaciones sociales y actitudes dentro de la vida cotidiana de los mayas. Los roles de género son también percibidos dentro de los relatos. Es el género masculino el que prevalece y siguiendo los cánones patriarcales marcados desde la antigüedad, son los caciques, negociantes o alguaciles los que vigilan el orden y la justicia, al igual que los sacerdotes, guerreros, agricultores, esclavos o siervos, quienes tenían funciones específicas dentro de la sociedad maya, todos ellos hombres. Y como en muchas otras sociedades, también la cultura maya, la familia fue una pieza vital que con el paso del tiempo ha sufrido transformaciones en su estructura y organización, pero ha sobrevivido para adaptarse a los tiempos modernos. Sin embargo, dentro de un entorno familiar, en un mundo maya ancestral, los hombres y las mujeres no comían juntos. El hombre se decoraba corporalmente y el cabello lo usaban largo. El comportamiento dentro del entorno familiar en todo momento beneficiaba al hombre, sobre todo ante situaciones de repudio o separación de la mujer. ¿Cuál sería la asignación de los hombres o situaciones específicas para contraer matrimonio en caso de existir un parentesco o vínculo familiar cercano? El hombre interesado en contraer matrimonio debía ya tener conocimiento de cómo llevar a cabo las labores agropecuarias. De hecho, los padres de la novia, antes de dar a estas en matrimonio, se cercioraba que el novio fuera un hombre trabajador y responsable, y sobre todo que supiera desempeñar las labores del campo, ya que de ella se obtenían los recursos económicos para la producción socioeconómica de la familia. Al género femenino se le confinaba todas las actividades relacionadas con el hogar, dependiendo del rol que se tratara, madre, hija, suegra o nuera. Sin embargo, ambos géneros, tanto el hombre como la mujer, desde temprana edad juegan un importante papel en el entorno familiar maya. Ambos son parte fundamental de esa fuerte trabajo necesaria para la supervivencia. El hombre para las actividades agropecuarias y las mujeres para todas las labores relacionadas con el hogar. La pérdida de uno de ellos representa el incremento y obligaciones de los otros miembros de la familia. La conquista y colonización dejó profundas huellas, no solo en las estructuras económicas y sociales, sino también en la construcción de categorías de pensamiento con respecto a la sexualidad que aún hoy mantienen, puesto que en todo sentido, desde la época de la Ilustración, el aspecto sexual se combatía con la imposición de un modelo cristiano de conyugalidad que ejerciera un orden social, que a la vez corrigiera la forma en que debían habitar, comer, dormir, relacionarse dentro de la sociedad, trabajar, vestirse, entre otras más. En todo sentido, el proceso de colonización conllevó a resocializar aspectos costumbristas de los mayas. La obligatoriedad se volvió parte de la cultura de los hombres y las mujeres, sobre todo de las mujeres, quienes pusieron resistencia, puesto que tan solo la forma de vestir de las mujeres fue causa de calificarla como deshonesta por la desnudez que mostraba. Por lo tanto, se les hacía que vistieran con camisa larga y encima su hipil. De la misma manera se les ordenó que ninguna india fuera a lavar con los hombres donde estos se bañaban, ni anden en hábito de hombre, ni el varón en el de mujer, aunque fuese por causa de fiesta y regocijo. En todo sentido, fue la iglesia la que moldeó la moral y la conducta del pueblo maya por medio de una educación basada en la religión
y que impuso controles estrictos en muchos sentidos. El concepto colonialista prehispánico en la península de Yucatán fue algo importado y desconocido, discriminatorio y misógino en muchos sentidos al referirse al indígena maya, como son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones. Esa fue la visión que se tuvo por mucho tiempo durante el periodo colonial de la cultura maya por parte de los evangelizadores y conquistadores hispanos, al igual que el de inmoralidad, desvalorización y subordinación. Los encuentros o cruces culturales no son siempre algo agradable, sobre todo en el largo devenir de la historia de los mayas peninsulares. Frecuentemente van acompañados de hechos violentos, espontánea o dirigidamente, generando con ello estructuras que van desde lo biológico hasta hechos o acciones que han cambiado en todo sentido formas de vida o contextos sociales. La decolonialidad o descolonización. ¿En qué momento se considera como tal? Si en un principio la colonización llevó a la vez procesos de aculturación, ejemplo claro de cómo una civilización avanzada puede aculturar o influir a otra más primitiva, sufriendo por ello también una transculturización a la que ambos pueblos de una u otra manera adquieren elementos del otro. Esto mismo ha llevado a reforzar en ocasiones de manera muy violenta y negativa los problemas sobre la reestructuración en la construcción de la identidad masculina maya, desfavoreciendo en gran medida al género femenino en un sistema colonial, atravesando vertientes decoloniales y modernos que sin duda algunas siguen desfavoreciendo minorías de género en muchos sentidos. La modernidad ha tenido sus vertientes históricas en distintos momentos y de igual manera distintas apreciaciones filosóficas hechas por los colonizadores, los viajeros en distintos momentos históricos, entre ellos sociólogos, antropólogos y pensadores. El uso del concepto de modernidad requiere para hacerse inteligible la percepción por sus propios sujetos de ciertos hechos históricos como cambios significativos, la transformación del pasado en experiencia discreta y la comprensión del pasado como proyecto humano. Los cambios a los que se le atribuye el calificativo moderno de alguna época en particular suele dársele de manera posterior como una reconstrucción racional y reflexiva de hechos otorgados a la identidad de los sujetos que padecieron esos cambios, de cómo a su vez dentro de estos procesos la manera que se generan condiciones o distintivos para que la misma modernidad haga de sí misma una tradición. Aunque si bien la tradición necesita de la modernidad para poder ser pensada y descubierta, sobre todo en sociedades orales, estimadas en las más tradicionales, estas a su vez carecen de formas de cómo controlar o cómo identificar sus tradiciones o de validarlas en sus hábitos y prácticas cotidianas, sin saber a ciencia cierta cuándo un comportamiento es nuevo o implique un cambio radical que haga cuestionarse el modo de vida. Como conclusiones podemos decir que la cultura maya, como una sociedad dentro de un sentido común, se le puede llamar como tradicional. Es a la vez una sociedad donde los sujetos que la integran no visualizan costumbres y creencias como una opción a elegir con plena libertad o algo que históricamente tiene sentido. Viene a ser algo que muestra por la manera tan natural como suceden o se hacen las cosas. En algún momento se les dificulta a sus integrantes rechazar su práctica o el sentido y significado que ésta ha tenido bajo el nombre de tradición. De igual manera, en algún momento se refieren a las experiencias vitales y dentro de ellas acciones relevantes que se realizan a diario y que en algún momento dado se contradicen con el paso del tiempo, dándole cierto sentido moral, es decir, cambios inesperados frente a los cuales lo cotidiano ya no es parte de ello, no se acomoda de forma evidente o significativa a los estándares. Normalmente fueron estipulados para ello, cuestionando o criticando a la vez, que obliga a reflexionar acerca de su corrección o pertinencia. Es así como se actúa, es así como se sigue actuando a pesar de la influencia que se tiene de actitudes modernas o de cómo un modernismo se quiere arropar dentro de ellos, en ocasiones sin conseguirlo. Por ello, muchas gracias por su atención.